activo Unach para grabar? ¿Sí? Ok. Cuando empezamos cuando ustedes decidan, ¿eh? Ya, doctora. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar con la exposición del día de ayer. Ayer, bueno, nos quedamos en esto. Les hablaba acerca de la intervención coronaria percutánea primaria, que pues sería lo más óptimo, pero sucede que pues en algunos centros hospitalarios pues no cuentan como tal con este tipo de, con esta intervención coronaria percutánea. Entonces, pues lo que podemos hacer para llevar a la permeabilidad del vaso afectado, pues el uso de fibrinolíticos. Vamos a ver. Bueno, y pues en este caso nos lleva a lo que es la fibrinolisis, que al final de cuentas lo que se busca pues es deshacer el trombo que está obstruyendo la arteria coronaria afectada. ¿Cuál va a ser el objetivo principal? Pues restaurar la permeabilidad, es decir, el libre tránsito de la arteria, el flujo de sangre a través de lo que es la arteria, que como ayer les decía, lo que buscamos es esta permeabilidad porque viene siendo la piedra angular del tratamiento de un paciente infartado. Lo óptimo pues es administrarlo en un plazo de 30 minutos a partir de la aparición sintomatológica y según las cifras nos dicen que hasta un 50% en los pacientes intrahospitalarios va a disminuir las causas, la muerte como tal. Les voy a mencionar los fármacos que, bueno, la bibliografía nos marca y ya después, ojalá el doctor nos pueda apoyar cuáles son los que usamos acá en México, porque pues estas son tratamientos de Estados Unidos. Los fibrinolíticos que se usan van a ser el activador de plasminógeno hístico. Esto, en cuanto a sus dosis, va a ser un bolo de 15 miligramos intravenosa. Luego vamos a seguir con una cantidad de 50 miligramos dentro de los primeros 30 minutos y después de los 60 minutos siguientes una dosis de 35 miligramos. También está permitido el uso de la streptocinasa a una dosis de 1.5 millones de unidades intravenosa dentro de una hora. También podemos usar lo que es la tenecteplasa. Esta nada más va a ser una sola dosis a 0.53 miligramos por kilogramo. Y lo que es la retaplasa, que sus dosis van a ser de 10 millones de unidades intravenosa durante los primeros 2 a 3 minutos. Y dice que esta fibrinolítico lo podemos repetir después de 30 minutos, justo la misma dosis. Al final de cuentas, lo que se busca, pues como les había dicho, es restaurar el tránsito de la sangre a través de la arteria, deshacer realmente ese trombo, porque gracias a la conversión de estos fibrinolíticos ayudan a la conversión del plasminógeno en plasmina, que pues va a tener una acción, la plasmina va a tener una acción lítica sobre los trombos de fibrina. Estos fármacos todos los hay en México. Perdón, ¿te regresas? La fibrinolisis es una condición que ha caído en desuso por la comodidad de tener una sala en hemodinamia, ¿no? De hemodinamia. Sin embargo, debería apoyarse, inclusive ahorita me decían, bueno, ¿qué pasa si un paciente tiene opción de trasladarse a una sala de hemodinamia? Pero yo tengo un trombolítico a la mano, ¿lo uso o no lo uso? Lo hemos dejado de usar porque pues es más fácil mandar al paciente a la sala que arriesgarte a usar un trombolítico, ¿no? El trombolítico, el riesgo es el sangrado. Acuérdense que este paciente tiene 2 antiagregantes plaquetarios, tiene un anticoagulante que es la heparina y le vamos a meter un anticoagulante para un fibrinolítico, perdón, más que un anticoagulante vamos a meter un fibrinolítico. Entonces el riesgo de sangrado en este paciente es muy alto. Y para no correr ese riesgo, pues mejor que se vaya directo a la sala de hemodinamia, ¿no? Pero hay salas de hemodinamia, hay pacientes que están en una sala de hemodinamia a 6 horas del camino, y entonces 6 horas de muerte celular son muchas. Y si tenemos a la mano un trombolítico, pues vale la pena utilizarlo. El detalle es la existencia, ¿no? En mis tiempos, hace
muchos años, cuando yo empecé a hacer la residencia de cardiología, yo estaba en un hospital de salubridad en Guadalajara, y entonces lo único que teníamos a la mano era streptocinasa. Es el más viejo, quizás. Muchos dirán que no lo conocen, pero bueno, nosotros solo teníamos streptocinasa. Y el problema de la streptocinasa es que causa reacciones alérgicas, puede generar choque anafiláctico, ¿vale? Puede generar choque anafiláctico, y entonces teníamos que premedicar al paciente, teníamos que pasar muy lenta la streptocinasa, duración de 1 hora, estar vigilando durante esa hora que el paciente no hiciera reacción anafiláctica, que no hiciera choque, que no hiciera arritmias. Entonces sí era muy, muy tedioso tener que estar cuidando a un paciente, sobre todo cuando los pacientes llegan a las 3, 4 de la mañana, pues es muy cansado estar vigilando a un paciente por 1 hora por lo menos, ¿no? 1 hora mientras pasa el medicamento. Obviamente se nos iba más tiempo en lo que conseguían el medicamento, en lo que pasan, en lo que después estar viendo cómo reacciona. Entonces es una condición muy, muy tediosa. Y afortunadamente ahora tenemos el Alteplasa. Alteplasa es el activador de plasminógeno, el ATPA. Tenemos Alteplasa, que es mucho más fácil, un bolo de 15 miligramos, a los 30 minutos otro bolo y a los 60 minutos otro bolo, pero nada más así en bolo, no en infusión, ¿no? Es mucho más cómodo, o qué mejor una Tenecteplasa, que es una sola dosis única, o el RTPA, que son dos dosis, que obviamente sus usos son mucho más fáciles, pero también al no ser un fármaco de tanto uso, no lo hay en todas las farmacias, no lo hay en todos los hospitales. Además de que el costo, pues vaya, también es un poquito alto, ¿no? Como para decirle a un familiar, vaya a conseguir a estas 3 de las mañanas un Alteplase, pues es un poco complicado conseguirlo. Pero sin duda que siguen siendo un pilar del manejo de los síndromes coronarios agudos. De modo que actualmente en este programa de código infarto que les comento, el objetivo es que inclusive si el paciente va a llegar a una sala de hemodinamia, la ambulancia recoge al paciente en su domicilio, y los paramédicos están preparados para pasar un fibrinolítico durante la ambulancia, porque si saben que van a llegar al hospital y no hay una sala de hemodinamia disponible, pues ellos van avanzando con el fibrinolítico, ¿sí? Entonces, no es difícil, solo hay que estar conscientes que es un infarto, que un paciente al ponerle un fibrinolítico y al abrir esa arteria, porque es lo que queremos, que se abra esa arteria, puede tener complicaciones. Lo más importante que puede llegar a ser un paciente al reperfundir son taquicardias ventriculares. ¿Vale? Entonces, ese manejo de un trastorno del ritmo tan grave como es la taquicardia o la fibrilación ventricular, pues es algo que requiere de una sala de choque, de un desfibrilador, de fármacos, y es por eso que no lo podemos hacer en cualquier sitio. Pero eso también es bueno para el paciente, el que tenga arritmias de reperfusión. Al final de cuentas es esa fase que nosotros vivimos. Le voy a poner un fibrinolítico. Híjole, primero que no haga choque anafiláctico, segundo que no sangre, y tercero, ojalá me haga arritmias de reperfusión, como puede ser una fibrilación, una taquicardia ventricular. Ojalá las haga, pero también ojalá que no las haga, ¿verdad? Porque pues si no, nos ponen un dilema. Pero bueno, esos son los dilemas de los fibrinolíticos. Todos los tenemos en México, todos están disponibles y todos se pueden utilizar inclusive antes de llevarlo a una sala de hemodinamia, cuando sabemos que el tiempo de espera es prolongado. ¿Sí? Es una terapia facilitadora, digamos. Listo, Robertoni. Ok. Bueno, una vez ya administrado lo que son los fibrinolíticos, hay una escala que nos permite estratificar realmente cómo pues está actuando. Esta escala se llama escala de estratificación de trombosis en infarto del miocardio, que lo va a catalogar en 4 grados, es decir, del grado 0 al grado 3. El grado 0 pues nos va a indicar una oclusión total de la arteria afectada, de la arteria coronaria, que pues tiene a lo que es el trombo.
El grado 1 nos va a marcar una penetración moderada del material de contraste, porque si bien sabemos cuando hacemos un estudio angiográfico, pues está la administración de material de contraste. En este grado 1 hay una penetración nada más de un rango moderado. El grado 2 nos indica el paso de la sangre por todo el vaso, es decir, toda la sangre pasa a través del vaso, pero el flujo va a ser tardío. Y en el grado 3, pues es un flujo completo y normal dentro del vaso afectado, es decir, la permeabilidad está prácticamente íntegra, que es al final de cuentas lo que se busca en este tratamiento. Vaya, la verdad creo que esto es para hemodinamia, porque no podemos valorar el flujo del medio de contraste a menos que se haga durante el cateterismo. Esto no estoy segura, pero me imagino que esto se refiere a la escala de TIMI y flujo sanguíneo antes y después de un procedimiento, ¿no? Cuando uno entra a sala de hemodinamia, inyecta un medio de contraste a la arteria mientras está grabando y entonces si no pasa el medio de contraste, pues está obstruido, el TIMI es 0. Y después de que se abre esa arteria, que se hace el procedimiento y el flujo es permeable, es completo, entonces decimos tiene un flujo TIMI 3. Me imagino que a eso se refiere, pero esto es más para hemodinamia. A lo mejor ahí el orden es el anterior, ¿no? Ah, ok, Doc. Es que como venía en el apartado de fibrinolisis, yo pensé que era la escala para fibrinolisis. Ah, ya. No, yo creo que no, porque te está hablando de material de contraste. Ajá. Entonces, debe ser en sala de hemodinamia. Sí, sí, sí. Bueno, y continuando, ¿cuáles van a ser las contraindicaciones en las cuales no podemos pues llevar a cabo en el paciente tratarlo con medicamentos fibrinolíticos? Bueno, que el paciente tenga un antecedente de hemorragia cerebral y como bien nos había dicho la doctora, las complicaciones, pues una de las complicaciones importantes pues es la hemorragia, ya le administramos antiagregantes plaquetarios y pues se le está administrando también lo que es anticoagulantes y pues obviamente lo que se quiere es evitar eso. También en aquellos pacientes que tengan una presión sistólica mayor de 180 milímetros de mercurio y que tengan una presión diastólica mayor a 110 milímetros de mercurio. Y la última de las contraindicaciones sería que sospechemos en un paciente que tenga una disección aórtica o que pues obviamente tenga una hemorragia activa. Y pues como vemos, siempre nos ha recalcado esto de las hemorragias porque es una complicación bastante frecuente que se puede dar en este tratamiento. Así es, todo paciente que haya tenido una hemorragia, un evésemo hemorrágico, un sangrado de tubo digestivo, en los últimos 6 meses principalmente, ¿no? Si hay datos de sangrado activo en los últimos 6 meses, es una contraindicación absoluta para la fibrinolisis. La hipertensión arterial, cuando llegan con una crisis hipertensiva, es una contraindicación relativa porque si estabilizamos esas cifras de presión, podemos trombolizar al paciente. Esta es la bibliografía y después, posterior lo vamos a pasar al grupo para que pues si quieren checarlo ahí va a estar. La siguiente, Robert, por fin. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok, bueno. Vamos a hablar del protocolo que hay de la estrategia integral para trasladar a los pacientes con infarto de miocardio que se van a someter a una intervención percutánea coronaria. Como sabemos, pues esta intervención es más importante cada vez en lo que es el tratamiento con STEMI, con infarto de miocardio, perdón, y bueno, esta estrategia lo que nos va a ayudar es a clasificar qué pacientes son como idóneos para someterse a una intervención percutánea. A quienes se les va a realizar el cateterismo cardíaco y la angiografía después de la administración de fibrinolíticos, pues van a ser aquellos pacientes que tengan signos, por ejemplo, de una falla en la reperfusión, o sea, que tengan un dolor retroesternal persistente y una elevación del segmento ST que va a ser mayor a 90 minutos. En esta situación, pues se tendrá que valorar que la intervención percutánea sea de rescate o pacientes que tengan reoclusión de arteria coronaria, estos pacientes van a tener un dolor. Compañeros, sus micrófonos, por favor.
Ahorita tu micrófono. Claro. Bueno, estos pacientes van a tener dolor retroesternal de tipo persistente y van a tener una nueva elevación de lo que es el segmento ST, o cuando haya una aparición de isquemia recidivante, por ejemplo, en los pacientes con una angina de repetición al ingreso hospitalario, o que vuelvan a dar positivo a una prueba de esfuerzo justo antes de que se les dé el alta. Obviamente, pues estos pacientes deben de tener ciertas características, como es la anatomía de los vasos coronarios que sea pues adecuada, y a los pacientes que pues no cumplan con una anatomía adecuada, que pues sea inadecuada, tienen que ser sometidos a una cirugía de derivación de arteria coronaria. Obviamente van a ser pacientes pues que tengan una isquemia recidivante y que tengan una afección miocárdica extensa que esté en peligro. La siguiente, por fin. Bueno, en cuanto a lo que es el tratamiento de la fase hospitalaria, va a ser muy Perdón, importante. Liliana, dame chance. ¿Me puedes poner la anterior, Robertoni? Algo de la nomenclatura que es importante de una intervención. Lo correcto es una intervención percutánea, ¿no? Que es el cateterismo. Y estamos hablando en este caso de una coronariografía, porque el cateterismo puede ser derecho, que es para medición de presiones. Estamos hablando de cavidades derechas. Hay un cateterismo cardíaco que es de cavidades derechas y es para medición de presiones, y un cateterismo izquierdo donde podemos ver una ortografía, un ventriculograma o una coronariografía. Entonces, hablamos de cateterismo cardíaco como sinónimo de arteriografía coronaria, pero bueno, en general la coronariografía puede ser primaria, la angiografía coronaria puede ser primaria cuando el paciente llega con infarto y lo metemos directamente a la sala de hemodinamia. O puede ser de apoyo, como tú lo comentaste, Liliana, cuando, ya de rescate, cuando el paciente se infartó, lo trombolizamos, no hay apertura, no hay datos de reperfusión, y entonces lo mandamos a la sala de hemodinamia. Esa ya es una coronariografía de rescate. O bien ya en un futuro, cuando el paciente por alguna razón llegó, se infartó, no lo pudimos cateterizar, aparentemente no hubo reperfusión después de la trombolisis, y regresa a los 2-3 meses diciendo que sigue con angina, que está haciendo insuficiencia cardíaca, y entonces se programa una angiografía coronaria. Eso ya es posterior a, ¿no? Posterior al infarto, una angina posinfarto, pero siempre hay la posibilidad de tratar a este paciente, de tratar de abrir esta arteria, sobre todo si hay angina. Si el paciente se infartó hace una semana y ahorita viene a que lo catetericemos nada más porque sí, no tiene ningún beneficio. O sea, la cuestión es si el paciente sigue con datos de inestabilidad, sigue con angina, sigue con insuficiencia cardíaca, sigue con hipotensión, al esfuerzo, hay que cateterizarlo porque seguramente sigue tapada la arteria o hay otra arteria en riesgo, ¿no? Pero si el paciente ya se infartó y ya está haciendo una vida normal, y entonces queda hacer estudios de estratificación, pruebas de esfuerzo, ecocardiogramas y revalorar. Si hay evidencia de que todavía esté haciendo isquemia, entonces se cateteriza. Pero si no, no hay indicación para esto, ¿no? Fuera de lo que es la coronariografía urgente o primaria. Pasa, okay. Liliana, gracias. Bueno, algo que es muy importante para el tratamiento en la fase hospitalaria, pues van a ser las unidades coronarias. Estas van a permitir una monitorización de los pacientes en cuanto a su ritmo cardíaco y su hemodinamia, como mencionaba la doctora. Bueno, es muy importante que los médicos y el equipo de enfermería que pues están en estas unidades coronarias sean capaces de identificar arritmias, de pues ajustar las dosis de los antiarrítmicos y todos los fármacos que pues se utilicen en estos pacientes. Obviamente también deben ser capaces de iniciar maniobras de reanimación cardíaca, incluyendo desfibrilación o cardioversión en caso de que sean necesarios.
la bibliografía, bueno, al menos el Harrison menciona que pues en estas unidades tiene que haber obviamente respiradores, desfibriladores, menciona también los marcapasos transtorácicos no invasivos y los catéteres de balón. Bueno, no sé si se utilicen aquí o si... Sí, es una terapia intensiva. Básicamente, la unidad coronaria es una terapia intensiva que igual está dividida en una terapia intermedia, una terapia intensiva, pero dirigido a pacientes con síndrome coronario agudo o pacientes revascularizados o pacientes con enfermedad cardíaca. Pues, o sea, estas unidades son terapias intensivas. Lo que pasa es que el manejo de una terapia intensiva es muy abierto, ¿no? O sea, puede entrar desde un paciente con choque cardiogénico hasta un paciente con traumatismo craneoencefálico o de ortopedia. Entonces, el objetivo es que este tipo de pacientes que son coronarios, que la condición es especialmente cardíaca, sean manejados por médicos, especialistas, médicos cardiólogos especialistas en esto. Igual, enfermeras, médicos, todo el equipo es de cardiología y obviamente deben tener todos los recursos a las manos para un paciente en choque, para un paciente que requiere marcapaso, para un paciente que tiene una taquicardia ventricular, porque son pacientes cardiópatas. Son una terapia intensiva de pacientes cardiópatas, básicamente. Eso es una unidad coronaria. Bueno, la siguiente, por favor. Y bueno, la duración de la permanencia de estos pacientes en las unidades pues va a depender de la necesidad que tengan de medidas intensivas. Se dice que se les da de alta cuando empiezan a tener una mejoría de los síntomas ante el tratamiento vía oral. Es muy importante que, bueno, estos pacientes se les tiene que cuidar lo que es la actividad. Ellos deben de permanecer encamados en reposo absoluto desde las primeras 6 a 12 horas. El ejercicio, la prolongación y la duración de la actividad se les tiene que ir aumentando consecutivamente y tiene que ser pues poco a poco. En las primeras 6 a 12 horas, si nosotros vemos que el paciente está estable y que no hay complicaciones, podemos dejar que se siente, por ejemplo, a la orilla de la cama, que se siente en una silla. Dice que pues esto es más como hacia el enfoque psicológico del paciente y bueno, al tercer día, si no hay pues complicaciones, si no ha aparecido hipotensión, podemos permitir que el paciente comience a caminar en la habitación o que se bañe de pie. La actividad tiene que ir aumentando hasta que llegue a 158 metros, que el paciente camine normalmente 3 veces al día. Y bueno, en cuanto a lo que es la dieta, estos pacientes se les somete a un ayuno absoluto, a una dieta líquida clara, o sea, agua, líquidos, gelatina, por ejemplo, en las primeras 4 a 12 horas. Esto es para evitar que vomiten o que haya una broncoaspiración. Eh, Esta dieta tiene que aportar menos del 30% de las calorías en forma de grasa. Es muy importante que nosotros, o bueno, que los especialistas que tratan estos pacientes le recalquen mucho eso a los nutriólogos o a las personas que son las indicadas de administrar los alimentos a estos pacientes y hacerles énfasis en que pues tienen que ser alimentos altos en magnesio, en potasio y ricos en fibra y que sobre todo pues sean bajos en sodio. Porque es importante pues la fibra para cuidar el ritmo intestinal de estos pacientes. Como sabemos que están pues en un reposo absoluto, muchos tienden a desarrollar, bueno, a tener estreñimiento y pues sufrir dolor debido a eso. Entonces, se recomienda usar un ablandador de heces, como es el sulfosuccinato sódico. Bueno, el Harrison menciona que pues ese es el que es recomendado y pues en caso de que no funcione con esto, se les recomienda que utilicen un laxante. En cuanto a lo que es la sedación, el diazepam, el oxazepam y el lorazepam son recomendados, se pueden utilizar de 3 a 4 veces al día y bueno, se menciona que esto es más como para evitar la ansiedad de estos pacientes, que estén pues tranquilos y es recomendado que se pueda aplicar una dosis en la noche, sobre todo pues para que descansen bien y su sueño sea reparador, o sea, que pues estos pacientes estén tranquilos. Sí, realmente esta parte del cuidado intensivo es muy importante. El infarto
o el síndrome coronario agudo, ya sea angina o infarto, va a meritar un cuidado en una terapia intensiva. ¿Sale? Todo paciente, de repente pasa que en urgencias llega el paciente con dolor y el médico de primer contacto me lo sienta ahí en la sillita y le manda a hablar al cardiólogo porque tiene un paciente con angina. Estos pacientes con angina inestable o con infarto deben estar en un área monitorizados. Son pacientes graves que aunque hayan entrado caminando, tienen un riesgo alto de mortalidad, ¿sí? Entonces, todo paciente que ustedes cataloguen con angina, pues lo deben recostar, poner oxígeno, monitor, y se va a pasar a la unidad de cuidados intensivos para su seguimiento. Ya sea que en urgencias lo trombolizaron, no lo trombolizaron o lo cateterizaron, el paciente debe pasar a la terapia intensiva. Ya sea a un cuidado intermedio, si el paciente está estable, está consciente, no tiene compromiso hemodinámico, tendrá que pasar a una sala intermedia de cuidados intermedios, o si está con aminas, condiciones graves, pues tendrá que pasar a una terapia, cuidados intensivos, ¿no? Pero para el paciente, toda esta situación, porque desde que entramos les decimos, el paciente está grave, está grave, está grave y se puede morir. Siempre hacemos énfasis en eso. El paciente entró caminando, pero el paciente se puede morir. Entonces, eso genera una psicosis en el paciente muy importante, porque se ve rodeado de gente en las mismas condiciones que él, y para mala suerte se le muere el de enfrente o se complica el de al lado, y entonces el paciente está pensando, ¿a qué horas me va a tocar a mí? ¿No? Y esa ansiedad no nos ayuda para el manejo del paciente. Entonces, el ansiolítico es un punto también muy importante del tratamiento farmacológico del paciente, para que pueda descansar, para que no esté alerta a todos los movimientos que pasan en la sala o en casa o en el hospital. Y el otro punto, lo que lo mencionabas de actividad física, es algo importante, es parte de la rehabilitación cardíaca. Un paciente infartado no significa que ya no se va a mover toda su vida, significa que hay que reintegrarlo. El objetivo de los tratamientos fibrinolítico, hemodinamia, farmacológico, el objetivo es reintegrar al paciente a sus actividades. Entonces, no me sirve de nada invertirle tantos recursos si el paciente nada más va a estar sentado, ¿no? Hay que reactivarlo, hay que meterlo en un programa de rehabilitación. Rehabilitación cardíaca es una subespecialidad inclusive. Hay rehabilitadores cardíacos, son cardiólogos especialistas en la rehabilitación de los pacientes que llegan a tener un infarto o alguna cardiopatía importante, ¿sí? Pero esta rehabilitación inicia en las primeras 6 a 12 horas. El paciente llega a urgencias, se tromboliza, se va a cateterismo, viene la terapia intensiva, y si en las primeras 6 horas, que lo mismo con el oxígeno, si en las primeras 6 horas el paciente está en el cuadro agudo, pues mantenemos oxígeno y mantenemos reposo absoluto. Si después de esas 6 a 12 horas el paciente está estable, pues ya le empezamos a indicar ciertos ejercicios, aunque sea en cama, ¿no? Que mueva los brazos, que mueva las piernas, ejercicios pasivos de alguna manera, pero ya lo empezamos a movilizar y tenemos que ir progresando para que no pierda masa muscular, para que no deteriore su condición general y para que anímicamente también no se sienta como el bulto que no se puede mover ahí en esa esquina. Entonces, cuando el paciente pasan 12 horas en vigilancia y no tiene complicaciones, lo sacamos de la unidad coronaria. Lo sacamos de la unidad coronaria al hospital, y en el hospital, en un piso de medicina interna, de cardiología, donde sea que le corresponda, el paciente debe empezar a movilizarse, como dices, a una silla, a un cheslón, al baño, pasos cortos, pero tiene que empezar a movilizarse para que en 48 horas, por lo menos, ese paciente ya tenga una caminata de por lo menos 5 minutos ahí alrededor de su cama. ¿Sí? Poco a poco, pero tenemos que reintegrarlo. Un paciente que se cateteriza, sobre todo uno que se cateteriza, pues ya sabemos cómo está su anatomía coronaria y ya sabemos cuáles son los riesgos. Entonces, si ese paciente se le abren las arterias que estaban obstruidas, pues debe mejorar radicalmente. No debemos tener temor a que le vaya a pasar algo más, ¿no? Si tenemos todo el tratamiento, pues los riesgos son menos. Y bueno, la dieta es el otro punto muy importante, porque el paciente va a tener que hacer un cambio radical de sus hábitos y la dieta es lo más importante. Bajo en sal, bajo en grasas y rico en fibras,
¿sale? Para que también el intestino, créanme que el intestino llega a ser un punto también muy importante. Si el paciente tiene estreñimiento, ese esfuerzo le puede generar dolor, le puede generar angina. Entonces, pues sí, hay que estarle dando laxantes, ansiolíticos, además de su beta bloqueador, antiagregantes, estatinas y todo lo demás, ¿no? Son puntos muy importantes. Listo, Liliana. Puedes continuar. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la farmacoterapia, ya había mencionado pues mi compañero Robertoni que pues es muy importante el uso de antitrombóticos, sobre todo porque pues ya mencionaron que la trombosis es pues contribuye muchísimo a la patología de la condición y van a haber objetivos que nosotros vamos a tratar pues de cumplir y el principal va a ser que pues haya reperfusión, que vuelva a haber un flujo sanguíneo que sea adecuado, sobre todo en la arteria que pues está perfundiendo, que irriga la zona infartada. El objetivo secundario va a ser disminuir la posibilidad de que se formen trombos. Obviamente, pues sabemos que esto va acompañado de la estrategia de reperfusión y el antiagregante, pues plaquetario que va a ser estándar en este caso es el ácido acetil salicílico. Y bueno, el Harrison menciona que cuando se añaden inhibidores del receptor plaquetario, el clopidogrel, pues el tratamiento a base de ácido acetil salicílico en sujetos con infarto va a disminuir pues el riesgo de eventos agudos, o sea que pues haya muerte, que ocurra un nuevo infarto o que ocurra una apoplejía. Combinados, se deben usar los dos, aspirina más clopidogrel o prasugrel o ticagrelor, ¿no? Son los tres antiagregantes, además de la aspirina, que pueden utilizarse en forma combinada para síndromes coronarios agudos con elevación del SP. Okay. Bueno, se mencionaba el prasugrel y el ticagrelor que decía que eran más efectivos que el clopidogrel, de hecho, para evitar complicaciones isquémicas en pacientes. Lo que pasa es que clopidogrel es muy buen fármaco, se ha estado estudiando muchos años, pero una gran población, un gran porcentaje de la población tiene resistencia al clopidogrel. Y entonces tendríamos que estar haciendo estudios de genética para ver quién es resistente al clopidogrel, ¿no? Entonces ahí es donde ha perdido un poco el beneficio y entonces ahora está en boga utilizar prasugrel porque ese no se ha demostrado que tenga resistencia, que haya un gen resistente al prasugrel, ¿no? O al ticagrelor. Pero y es lo mismo, mientras están en boga, el costo es muy alto. Y pues ya de por sí, aspirina y todos los fármacos que el paciente toma son costosos, prasugrel de repente viene a ser un tratamiento muy costoso, ¿no? Pero no es que haya demostrado que sea mejor que clopidogrel, solo que tiene menos resistencia. Ok. Y bueno, el anticoagulante estándar en la práctica clínica pues, va a ser la heparina no fraccionada. Cuando esta se agrega a un régimen de ácido acetil salicílico, a un trombolítico que no sea específico de fibrina como la streptocinasa, se puede obtener una disminución pues, adicional en la mortalidad. Sabemos que pues el facilitar la trombólisis obviamente va a evitar que pues hayan reoclusiones en las arterias que ya fueron pues previamente recanalizadas. La siguiente, por favor. Realmente en la forma actual utilizamos la heparina no fraccionada, porque la heparina convencional tiene el inconveniente de que hay que estarla titulando con niveles de TTP, ¿no? Hay que estarle ajustando la dosis, se utiliza en una infusión continua y hay que estarle ajustando los mililitros por hora dependiendo de los niveles de TTP. Entonces la heparina no fraccionada, sí, perdón, perdón. La heparina no fraccionada, como es la enoxaparina, es lo ideal. Ya no se ajusta la dosis, nada más les recuerdo, es 1 miligramo por kilo subcutáneo cada 12 horas. La anticoagulación óptima. Okay. Bueno, ¿y cuáles son los beneficios que traen los beta bloqueadores en los pacientes con infarto de miocardio? Pues van a ser
dos grupos, que son los que se obtienen obviamente al corto plazo cuando el uso es inmediato, y los que se obtienen a largo plazo cuando se administra para prevención secundaria, o sea, después del infarto. El beta bloqueo intravenoso agudo va a mejorar pues la relación de aporte y demanda de oxígeno por el miocardio. Cuando es intravenoso, va a ayudar a disminuir el dolor, a reducir lo que es el tamaño del infarto y a decrecer la incidencia de arritmias ventriculares graves. Bueno, a los pacientes que se les induce a muy poco tiempo de comenzar el dolor retroesternal, se les puede disminuir la isquemia y el infarto recurrentes. Así es. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a lo que es la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues esto es para disminuir la tasa de mortalidad en los pacientes. Y bueno, ¿en quiénes se va a obtener el beneficio máximo? En aquellos pacientes que estén en alto riesgo, como son ancianos, los pacientes que ya tuvieron un infarto previo, los pacientes que tienen un infarto en el plano anterior y que tienen una depresión global de la función ventricular izquierda. A todos aquellos pacientes, bueno, el mecanismo va a funcionar disminuyendo lo que es el remodelado ventricular, con una reducción del riesgo de una insuficiencia cardíaca congestiva. Cuando hay pacientes que no toleren estos inhibidores, se les puede administrar los antagonistas de los receptores de angiotensina. Y pues ellos deben de tener obviamente signos clínicos, radiológicos o de los dos tipos de insuficiencia cardíaca. El bloqueo a largo plazo de aldosterona se va a iniciar en pacientes que pues obviamente no tengan una disfunción renal grave, una depuración de creatinina mayor a 2.5 miligramos en varones y a 2.0 miligramos en mujeres, o hiperpotasemia, un potasio mayor a 5 mil equivalentes, mencionaba el Harrison, y que pues sobre todo ya son pacientes que pues ya reciben dosis terapéuticas de un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina con una fracción de expulsión del ventrículo izquierdo menor al 40% y un cuadro sintomático de insuficiencia cardíaca o de diabetes. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a las complicaciones, otra puede ser también la disfunción ventricular. Después del infarto, pues el ventrículo izquierdo va a pasar por un remodelado ventricular, o sea que pues van a haber cambios obviamente en lo que es el tamaño, la forma y el grosor de los segmentos que van a estar infartados, al igual como pues asimismo de los que no estén infartados. Después del infarto hay una dilatación del ventrículo izquierdo. Esto pues va a resultar de la expansión del infarto, que va a incluir un deslizamiento anormal de haces musculares. Esto va a llevar a una alteración de las células del miocardio y una pérdida tisular dentro de la zona necrótica. Esta pérdida tisular lo que ocasiona es que haya un adelgazamiento y una elongación del sitio del infarto. Este crecimiento generalizado de la cavidad se va a relacionar dependiendo del tamaño y la localización donde pues esté el infarto. Por ejemplo, el Harrison menciona que hay una mayor dilatación tras un infarto anterior y de punta del ventrículo izquierdo. Este causa un mayor compromiso hemodinámico, más frecuentemente insuficiencia cardíaca, y es el que tiene un peor pronóstico. La siguiente, por favor. Y bueno, la valoración hemodinámica va a ser muy importante en cuanto a que evitemos pues las complicaciones, debido a que la falla de la bomba va a ser la causa primaria de muerte hospitalaria en los pacientes que tienen infarto de miocardio, y la magnitud de la necrosis isquémica va a estar relacionada va a estar relacionada al grado de fracaso que va a tener la bomba, ya sea en una fase temprana, o sea, en los primeros 10 días, así como en una fase tardía. Los signos clínicos pues más comunes van a ser estertores pulmonares, el tercero y el cuarto ruido cardíaco. En las radiografías podemos observar pues una congestión pulmonar
Y los signos hemodinámicos característicos pues van a ser un incremento de la presión del ventrículo, del llenado del ventrículo izquierdo y de la presión de la arteria pulmonar. Hay una clasificación que es la clasificación de Killick-Kimball, que es la que trae el Harrison, que dice que es una clasificación individual basada en pacientes que ya tuvieron un infarto y que nos ayuda como a ver la evolución, el pronóstico de la evolución de la afección y también la posibilidad de fallecimiento que tienen estos pacientes 30 días después de que haya ocurrido el infarto. Se divide en, pues trae 4 clases, que es la clase 1, en la que pues no hay signos de congestión pulmonar o venosa. La clase 2 va a ser una insuficiencia cardíaca moderada, taquipnea y signos de insuficiencia cardíaca derecha, incluida la congestión venosa y hepática. La clase 3 pues va a ser una insuficiencia cardíaca grave, va a haber edema pulmonar, y en la clase 4 menciona un choque con presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, signos de vasoconstricción, cianosis periférica, puede haber confusión mental y oliguria. Esto es importante. La clasificación de Killick-Kimball se sigue utilizando, sobre todo en pacientes con infarto con elevación del ST. Es como ponerle nombre y apellido, ¿no? Yo comentabas en la diapositiva anterior que la insuficiencia cardíaca es un problema que puede darse dependiendo de la ubicación del infarto. Si el infarto se ubica en la cara anterior del corazón, es un territorio muy extenso y tiene un involucro muy importante hacia el septum y la punta del corazón, y entonces eso genera una dilatación, una remodelación cardíaca, y se pueden generar aneurismas ventriculares. La pared del músculo se adelgaza tanto que se pueden formar aneurismas. Entonces, este infarto en el momento agudo, nosotros le vamos poniendo ciertos rótulos que nos van obligando a pensar en el pronóstico y la mortalidad a 30 años del paciente. Es decir, si me llega un paciente con dolor torácico, urgencias, que es de angina, yo le tengo que poner que es un síndrome coronario agudo, ¿no? Paciente con síndrome coronario agudo. ¿Qué tipo de síndrome coronario agudo? Angina inestable, infarto con o sin elevación del ST. Vamos a poner que es un paciente con infarto con elevación del ST. Infarto miocárdico con elevación del ST. Ahora vamos a decirle en qué cara tiene el infarto, ¿sí? De la cara anterior. Y la clasificación para la valoración hemodinámica con un Killick y Kimball, dependiendo, ¿no? Si llega con estertores, vamos a suponer que tiene estertores, pues una clase funcional, una clase 2 de Killick y Kimball. Entonces, todo eso me ayuda a mí a definir cuál es la situación clínica de mi paciente y en qué condiciones está, y me ayuda a definir cuál va a ser su pronóstico. Si a mí me dicen, llegó en un Killick-Kimball 1, pues su pronóstico debe ser bueno. Haga diferencia si me dicen, llegó en un Killick-Kimball 4, el pronóstico es muy malo, ¿no? Choque cardiogénico con una mortalidad arriba del 80%. Entonces, a 30 días, una mortalidad tan corta como es a 30 días. Entonces, todos esos nombres y apellidos se los debemos ir agregando al paciente conforme vamos avanzando en el abordaje. Listo, Liliana. Bueno, en la siguiente, por favor. La siguiente, okay. Y bueno, entre otras complicaciones que se pueden presentar es la hipovolemia, que pues va a contribuir mucho a la hipotensión y al colapso vascular que aparecen pues en los pacientes que tienen, en algunos pacientes con infarto de miocardio. Esta puede resultar del uso de diuréticos, de que también tengan un menor consumo de líquido en las primeras etapas, o de pues vómitos que hayan surgido por el uso de los fármacos. Entre otras complicaciones, pues como se mencionaba anteriormente, un estado de choque cardiogénico, que pues obviamente este se va a evitar con la reperfusión oportuna y un tratamiento inmediato. Y otra complicación puede ser el infarto del ventrículo derecho. Se dice que en algunos pacientes que tienen un infarto inferoposterior del ventrículo izquierdo puede haber un infarto al mismo tiempo en el ventrículo derecho. El cuadro inicial, pues en algunos pacientes puede ser limitado y
predominante en lo que es el lado derecho. Estos pacientes clínicamente van a tener pues signos de insuficiencia cardíaca, o sea, distensión venosa yugular, respiración de Kussmaul, hepatomegalia y bueno, se mencionaba en el Harrison que en las primeras 24 horas pueden surgir elevaciones del segmento ST en las derivaciones del lado derecho, en particular en la derivación B4, y el tratamiento pues va a consistir en estos pacientes en la expansión del volumen para pues conservar los niveles apropiados de precarga del ventrículo derecho. La extensión del ventrículo derecho es una complicación mecánica muy importante. Es más frecuente o casi exclusivo del infarto inferior. El infarto inferior en la mayoría de los casos está debido a la obstrucción de la coronaria derecha. Entonces, esa coronaria derecha cuando llega a ser dominante y perfunde inclusive parte del músculo del septum y la cara lateral, entonces involucra el ventrículo derecho y puede llevar al choque cardiogénico. La cuestión es, como lo comentas tú, cuando tenemos un paciente con un infarto inferior, estamos obligados a tomar derivaciones derechas, ¿no? Ustedes saben la ubicación convencional de las precordiales hacia el lado izquierdo, en ese mismo orden, pero hacia el lado derecho, B1 del lado izquierdo, B2, B3, B4, en ese mismo orden se toman las precordiales derechas y buscamos en B4 del lado derecho que haya elevación del ST. Si el infarto inferior se acompaña de elevación del ST en B4, en B3, B4 del lado derecho, pues eso nos habla de una extensión al ventrículo derecho. Y pues el compromiso es hemodinámico la mayoría de las veces. Listo. Eso pues es todo de mi parte. Vamos a continuar con otra de las complicaciones que se pueden presentar. En este caso van a ser las arritmias, que se pueden presentar después de haber sufrido un infarto. Los mecanismos que van a explicar la presencia de las arritmias después de los infartos, pues van a incluir un desequilibrio del sistema nervioso autónomo, las perturbaciones de electrolitos, la isquemia y la disminución de la conducción en las zonas del miocardio isquémico. Se pueden corregir si se cuenta con el personal que tenga la capacitación y pues el equipo apropiado para resolver este problema. En los latidos prematuros ventriculares, vamos a tener que pues muchos pacientes que sufrieron infarto, se les va a observar despolarizaciones prematuras ventriculares que van a ser esporádicas y pues que frecuentemente no van a necesitar tratamiento. Los bloqueadores beta van a ser eficaces pues para anular la actividad ectópica ventricular en estos sujetos y pues para evitar la fibrilación ventricular. Esto se va a usar, los bloqueadores beta adrenérgicos se van a usar en pacientes que no tengan contraindicaciones. La hipopotasemia y la hipomagnesemia pues van a ser también factores de riesgo para una fibrilación ventricular en sujetos con infarto. Es importante también que se tiene que ajustar la concentración de potasio a casi 4.5 milimoles por litro y la de magnesio a 2 milimoles por litro. Y bueno, después de las primeras 24 horas de haber sufrido infarto, puede surgir taquicardia y fibrilación ventricular sin arritmias premonitorias. Esto pues se va a tratar con bloqueadores beta, que pues son los que han ofrecido buenos resultados y en dado caso o en otro caso puede ser la desfibrilación eléctrica. La taquicardia ventricular sostenida. Bueno, la taquicardia ventricular sostenida que pues va a ser tolerada tolerada en su aspecto hemodinámico, pues también va a tratarse con un régimen intravenoso de amiodarona.
Esta se va a administrar en una administración de 150 miligramos en un lapso de 10 minutos, seguido de venoclisis de 1 miligramo por minuto un miligramo por minuto por 6 horas. Y esto se tiene que continuar con 0.5 miligramos por minuto, o también se puede usar procainimida, que va a ser 15 miligramos por kilogramo en un lapso de 20 a 30 minutos, por goteo lento de 1 a 4 miligramos por minuto. Y bueno, si con estas medidas no se corrige, se va a proceder a la electroversión. Ahí tenemos que también... bueno, ahí en la imagen podemos observar que este es un algoritmo para decidir en qué paciente se puede usar la implantación de un cardioconvertidor desfibrilador. Bueno, para la implantación de después de un infarto, se trabó. Es importante que como mínimo hayan pasado 40 días después del infarto, que no hayan surgido taquicardia ventricular o fibrilación ventricular 48 horas después del infarto. Se debe de valorar disculpen, es que se me traba mi computadora. Se va a valorar el estado, se debe valorar el estado funcional de la NIJA. Y bueno, ahí tenemos se presentan los valores que deben de tener los pacientes para pues proceder a la implantación del cardioconvertidor. Siguiente, por favor. Hailey, ¿qué diferencia hay entre cardioversión y desfibrilación? Tú me pusiste aquí que parte del tratamiento de la taquicardia ventricular es la electroversión, pero hay dos tipos, cardioversión y desfibrilación. ¿Cuál sería la diferencia y cuál es la que utilizaríamos en estos pacientes con taquicardia o fibrilación ventricular? Fibrilación ventricular, básicamente. ¿Alguien sabe la diferencia entre cardioversión y desfibrilación? No tengo idea. Eléctrica. Ok, bueno, las arritmias son una parte muy importante, ¿sale? Las arritmias ventriculares que se generan después de un infarto son muy importantes por lo que hablaban de muerte súbita, ¿sí? Son condiciones que favorecen la muerte súbita. Entonces, yo sí sé que un paciente está haciendo taquicardias ventriculares después del infarto, puede ser secundario a la misma remodelación cardíaca que hablaban de la dilatación ventricular, del adelgazamiento de la pared. Esos son sitios arritmogénicos, esos aneurismas pueden ser sitios arritmogénicos. Entonces, lo de entrada, los betabloqueadores, por eso están indicados en cardiopatía isquémica, reducir consumo de oxígeno, reducir el riesgo de arritmias. Pero si estos no son suficientes, pues tenemos que hacer uso de la amiodarona. La amiodarona es un antiarrítmico potente, aunque tiene un efecto proarrítmico, pero es la única que está indicada en las arritmias ventriculares secundarias a un infarto. Si la amiodarona no fuera suficiente para controlar estas arritmias ventriculares, entonces debemos pensar en un desfibrilador implantable, que depende mucho de la fracción de expulsión y de la clase funcional, ¿sí? No es una condición indicada para todos, puede ser inclusive un resincronizador cardíaco con desfibrilador. Son dispositivos como marcapasos que se implantan en el paciente para generar cardioversiones o,
desfibrilaciones, ¿sale? Desfibrilaciones. La desfibrilación es lo que utilizamos para la fibrilación ventricular. La cardioversión eléctrica es en base al voltaje. En la cardioversión eléctrica utilizamos 50 joules, es una cantidad mucho menor de corriente eléctrica para poder revertir el ritmo, sobre todo cuando el paciente está en taquicardia o fibrilación auricular rápida, taquicardia supraventricular o fibrilación auricular rápida, ¿sí? Entonces la cardioversión utiliza una corriente eléctrica mucho menor que la desfibrilación, que está indicado para las fibrilaciones ventriculares. Bueno, pásame la siguiente entonces. Disculpe, doctora. Entonces, la desfibrilación se utilizaría en el caso de un paro cardiorrespiratorio, como bien sabemos, y en el caso de una fibrilación ventricular, ¿no? Esos son los Esas serían dos las condiciones. Un principales. paciente que tiene fibrilación ventricular sin pulso o con pulso sin pulso, o un paciente en asistolia por arritmias ventriculares, entonces utilizamos una desfibrilación. Ajá. En el caso de la cardioversión es una cantidad mínima que es para regular el pulso otra vez, ¿no? Exactamente, exactamente. Son dos cosas diferentes. ¿Vale? Bueno, lo vamos a dejar aquí porque ya son casi las 9 y entonces continuamos mañana, ¿sale? Por favor. ¿Quiénes me faltan? ¿Cuántas diapositivas me hacen falta? Solo son